Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Si hay una realidad que no podemos ocultar en estos días, es que el mundo va de mal en peor. Tenemos los estragos de la pandemia, del coronavirus, economías colapsadas, países quebrados, la corrupción en diferentes niveles de la sociedad, la inversión de valores como la aprobación del matrimonio homosexual en muchos países, la legalización del aborto, predicadores de un falso evangelio que lo que quieren es llenar sus bolsillos, carestía de alimentos en muchas partes del mundo, migraciones de habitantes de países pobres a países más ricos, caos en muchas partes del mundo. Realmente el mundo va de mal en peor. ¿Está esto profetizado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos mirar hacia el futuro? ¿Con esperanza o con incertidumbre? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez Dixon. Bienvenido, Salvador. Gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de hacer el programa. Gracias a ti, Eduardo, por la manera como te mantienes, ¿no? Trayendo esta voz de edificación en días de confusión. Yo quiero darte las gracias a ti, Salvador, porque yo sé que tienes una agenda muy apretada y siempre sacas el tiempo para estar en el programa. Tú predicaste, gracias. Tú predicaste recientemente un mensaje en la iglesia donde lo titulaste, ¿verdad? El mundo de mal en peor. ¿Y tú? Y lo basaste en el texto de Mateo 24:12, que dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesucristo dijo esto, ¿en qué contexto? Bueno, ciertamente el contexto fueron preguntas que los discípulos le estaban haciendo a él acerca de qué iba a ocurrir en el futuro inmediato y en el futuro lejano, aunque ellos mismos no sabían los detalles. Cristo sí les edifica sobre qué es lo que iba a estar ocurriendo en el mundo. Y yo creo que pasajes como este nos ayudan a enfrentar los días difíciles, confusos en lo que estamos viviendo. O sea, todos vemos no solo el aspecto de la pandemia, sino como muchos aspectos que ya estaban en el mundo, como la corrupción, el egocentrismo, la falta de moral, ya nos invadía, ¿no? De una forma muy apabullante. Pero con esto del coronavirus, yo creo que las cosas se han complicado todavía más. Políticamente hablando, también han ocurrido muchos eventos que nos pueden colocar en una situación de desesperanza. Y tú bien decías en la introducción, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a eso? O sea, vamos a nosotros también a unirnos a ese espíritu de desesperanza y decir, ya esto no hay remedio. Bueno, por un lado tenemos que decir, sí, las cosas van a ir de mal en peor y que eso no debe sorprendernos. Viene a mi mente ese pasaje cuando el apóstol Pedro decía, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese. O sea, son cosas que debemos esperar, aflicciones, persecuciones. Cristo nos advirtió acerca de esto en los evangelios. Eso es una realidad, pero por otro lado, no significa que nosotros como hijos de Dios debamos sucumbir y decir no hay esperanza, no hay nada que hacer y nos sumemos entonces a ese espíritu derrotista. Yo creo que hay una misión que nosotros como creyentes en medio de tantas dificultades debemos cumplir y un texto como este nos lo explica. Salvador, el punto es el siguiente, esa problemática ha existido a través de los tiempos, no es algo nuevo, ¿verdad? Lo que se ha ido es agravando, si podemos decirlo de esa manera. Indiscutiblemente. Cristo estaba respondiendo a la pregunta que los discípulos le hicieron. Vea, ¿qué va a pasar con este templo tan hermoso que nosotros tenemos? Y también ahí le preguntaron, ¿y cuándo será tu venida? Porque para ellos no había
quizás mucha distancia de tiempo o diferencia de tiempo entre un evento y el otro. Y Cristo en ese contexto de Mateo 24, que es del pasaje que tú mencionaste, ahí les explica tanto lo que iba a ocurrir en el 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén de parte de los romanos, como también acerca de su segunda venida. Es un texto que no es tan sencillo precisamente porque para ellos, ellos estaban más cerca de ese evento del 70 después de Cristo. Para nosotros es un evento ya de hace mucho tiempo, pero Cristo estaba hablando de aún cómo ese hermoso templo iba a ser destruido y el impacto que iba a tener sobre ellos como nación de Israel. Pero también habla de la segunda venida del Señor. Y entonces Cristo les explica acerca de cómo nosotros debemos evitar ser engañados, pensando que cuando veamos terremotos como los que han ocurrido en estos días, cuando veamos muchas persecuciones como la que aparece en ciertos países contra los cristianos, es porque ya Cristo está a las puertas. Y eso no necesariamente, dice él, porque habrá como dolores de parto, un incremento de esas señales en el mundo. Y nosotros debemos ser entendidos en los tiempos y ver cómo estas cosas nos ayudan a nosotros a vivir hoy en nuestra generación como debemos vivir, porque algunos han sido tentados a pensar que porque Cristo viene, yo voy a dejar de trabajar, yo voy a dejar de ser alguien, no hay más nada que hacer que yo enclaustrarme y separarme del mundo. No, nosotros tenemos una misión que cumplir en medio entre ese periodo que Cristo describió en el 70 después de Cristo y su segunda venida. Y yo creo que eso es parte de lo que Cristo enseñó aquí con este texto. Él está profetizando en ese texto que va a haber un aumento de la iniquidad. ¿A qué se refiere Jesús por iniquidad? Porque el mal siempre ha existido, Salvador. El mal siempre ha existido y ha habido momentos donde el mal ha tenido una intensidad impresionante. Quino, ese caricaturista argentino, siempre tenía una manera muy jocosa de decir las cosas. Y recuerdo Salvador, déjame hacerte un paréntesis. Yo no sé si muchos recuerdan quién es Quino, ese caricaturista, porque él es de tu época. Yo no sé si esas ilustraciones, esas revistas siguen, pero nosotros los jóvenes no sabemos quién es Quino. Sí, yo me imaginaba que tú me ibas a tratar de irte por ahí y tratar de escabullirte de tu verdadera edad, pero está bien, voy a dejarlo ahí para no exponerte. Quino de hace muchos años atrás era un caricaturista de Mafalda. Mafalda era un personaje de una tira cómica, pero que decía muchas verdades. Para los que viven más cerca, quizás es algo parecido al boquechivo que nosotros tuvimos hace unos pocos años atrás aquí en República Dominicana. Pero en una tira cómica se colocaba a Mafalda, este personaje, esta niña, diciendo a su muñeco de peluche mostrándole un mundo, un mapa mundi, y le decía, mira, el mundo está, mira cómo está el mundo, ¿ves? Y dice, ¿sabes por qué es lindo este mundo? Y entonces le responde, porque es una maqueta. Y luego dice, el original es un desastre. Y la verdad es que lo que hace que el mundo sea un desastre ha sido la introducción del pecado en el mundo. Y ha habido momentos muy difíciles, como la época de cuando el diluvio y Noé. Pero después de esto, Cristo mismo dice que las cosas también se iban a empeorar. Y aquí Cristo está ciertamente profetizando que la iniquidad se aumentaría. Y esa iniquidad no es más que un menosprecio de Dios y un menosprecio de la ley de Dios. Las personas hoy quieren decidir acerca de la defensa de los derechos humanos, hablan acerca de la homosexualidad, del movimiento LGBT, del aborto y de mil otras cosas más, de la ideología de género, y no se preguntan qué piensa Dios al respecto. O sea, Dios está muy lejos de sus pensamientos y no ven a Dios como alguien a quien debemos nosotros agradar, en quien debemos pensar a la hora de tomar decisiones. Y Dios ha dado una ley y esa ley es su palabra. Y ahí Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. Dios nos ha colocado una conciencia en cada uno de nosotros para que sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y si lo que estamos deseando hacer y si lo que decimos se corresponde con sus anhelos. Y sin embargo, las personas le han dado la espalda a Dios.
y eso ha hecho que el mundo esté boca arriba. En otras palabras, la palabra iniquidad que aparece en ese texto de Mateo 24 es la palabra anomia, es vivir sin ley o con el menosprecio de la ley, es no tomar en cuenta lo que Dios nos ha dejado para poder convivir correctamente en este mundo. Y sí, por eso nosotros no, como sociedad, vamos a ir de mal en peor. Las cosas van a ir complicándose. El egoísmo se irá profundizando y todas sus vertientes. El orgullo que da raíz a tantos pleitos y tantas guerras, como dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen esos pleitos y esas guerras? No es de vuestro interior, de esas pasiones que combaten en el interior. De manera que sí, Cristo lo profetizó y el mundo iría de mal en peor. No significa que va a ser invivible, pero porque estamos viviendo en él por la gracia común de Dios que preserva a la sociedad y aún los países, pero eso será hasta el día que Cristo vuelva. Pero las cosas no irán mejorando como algunas posturas teológicas tienen, de que el cristianismo irá imperando hasta cristianizar prácticamente el mundo. Yo no creo que Cristo enseñó eso y este pasaje lo demuestra. Salvador, ¿y qué significa esto? Que el amor de muchos se enfriará, porque entonces, si vemos esto, un aumento de la iniquidad y un enfriamiento del amor de muchos, lo que vemos es algo desastroso, catastrófico, si podemos decirlo así, que nos hace perder la esperanza. Hay una frase que a mí me gusta, que usa la palabra de Dios, y es la palabra o la frase afecto natural. Hay afectos que deben estar presentes. Es el afecto de un natural, de una madre por un hijo, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros vemos qué ocurre cuando las propias madres menosprecian el fruto de sus vientres. Y la proliferación del aborto lo explica, lo manifiesta, es una evidencia, donde hombres hombres y mujeres pueden matarse unos a otros. Es triste ver que no pasa una semana sin que nosotros tengamos que escuchar de noticias de cómo un esposo o una esposa hiere al otro o aún atenta contra su vida. Y eso es por falta de un afecto que naturalmente debe estar ahí. Y el amor, la ausencia del amor, es la razón. Por eso Cristo dice, lo que va a ocurrir para esa proliferación del mal es que el amor va a ir dejando de ser, y usa esa palabra enfriarse. Y yo creo que eso habla tanto de un enfriamiento del amor a Dios como de un enfriamiento del amor al prójimo. Ya cada quien va a estar viviendo su mundo y cada quien es más independiente. En la sociedad, cada quien conoce menos a sus vecinos, cada quien conoce menos a los padres de los compañeritos de sus hijos de estudio. O sea, cada quien está viviendo por su lado, hablando por su lado, y si tiene que pisar y pisotear a los demás para conseguir logros, la sociedad está dispuesta a hacerlo. Y por eso el mundo va a ser cada vez más difícil como un ambiente para convivir. Tú sabes que me llama mucho la atención que tú decías cuando predicabas que esa palabra, los que practican iniquidad, el Señor les va a decir a ellos, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Y como también decías que el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y van a recoger de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que ellos no van a quedar sin castigo, Salvador. Eso es algo impresionante, ver que aquí podrán disfrutar, entre comillas, de los placeres de este mundo, darle la espalda a Dios, pero eso tendrá sus consecuencias. Así es. De alguna manera todos nosotros tenemos un sentido de justicia en el interior. O sea, uno piensa, no es verdad que los millones a quienes le causó la muerte Stalin o un Hitler, que eso se podrá quedar así. O sea, y pensamos en casos extremos y decimos, es imposible, ¿cómo podrá salirse con la suya un Hitler? Y podemos mencionar aún otros casos. Ahora, cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, somos mucho más misericordiosos, tendemos a pasarnos la mano, tendemos a justificarnos. Y la verdad es que lo que importa no es lo que tú y yo pensemos acerca de lo que algo es, si es pecado o no. Lo que importa es qué dice Dios al respecto.
Y en ese sentido, nos vamos a ver en la eternidad con nuestro juez. Las cosas aquí en este mundo podrán salirte de maravilla, podrás salirte con la tuya, pero en el día del juicio vamos a dar cuenta a aquel que es nuestro juez, y ese es Dios, es su Hijo Jesucristo. Y lo que Él piensa acerca de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, eso es lo que importará. Las personas hoy pueden hasta dormir tranquilos, habiendo cometido atrocidades. El hecho de que una persona duerma tranquila no significa que está bien, significa que esa conciencia está cauterizada. Pero un día despertará y ese día va a ser el día del juicio. En otras palabras, nosotros, los hijos de Dios, esperamos que un día las cosas van a ser resueltas, arregladas, corregidas. La rectitud de Dios reinará finalmente. Y eso nos da esperanza. Mía es la venganza, dice el Señor. Y nos manda por eso a esperar y a no tomar la venganza en nuestras propias manos. Hay una misión que cumplir, pero mientras tanto, nosotros vamos a ver cosas que van a ser terribles y nos van a herir, como es el caso de la persecución. A la luz de lo que hemos hablado, Salvador, ¿es verdad que la iniquidad va a aumentar? ¿Es una realidad que el amor de muchos se va a enfriar y muchos van a perder la esperanza? Yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cómo se manifiesta ese enfriamiento del amor de una manera más detallada y cómo podemos vencer, si podemos decirlo así, esa frialdad y estar con esperanza siempre esperando al Señor. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior hicimos la pregunta, ¿cómo se manifiesta ese enfriamiento del amor en el corazón de una persona y cómo podemos vencer esas fuerzas que enfrían nuestros corazones? El término que utiliza Jesús en ese pasaje de Mateo 24:12 es la ilustración de un fuego que se extingue, es un fuego que se apaga. El amor en ese sentido es como esa calidez, es como ese calor que nosotros podemos sentir hacia otros. Y hay una ternura, hay un cuidado, hay una compasión, hay una preocupación que nosotros podemos tener hacia los demás. Pero cuando ese amor se extingue, cuando ese amor empieza a apagarse, la persona empieza a centrarse en sí misma y se descuida a los demás. Nosotros dejamos de percibir las necesidades que están a nuestro alrededor, obvias, y podemos pasar por delante de alguien a quien podríamos ayudar, una necesidad que podemos suplir y sencillamente ni lo vemos. Empezamos a perder esa sensibilidad que es la que nos muestra que somos humanos y que refleja que tenemos el carácter de Dios en nosotros, somos imagen de Dios, criaturas de Dios, pero empezamos a concentrarnos en nosotros por nuestros deseos, por nuestras ambiciones. El pecado nos torna egoístas. Hay un pasaje que Pablo utilizó en 2 Timoteo 3 que lo habla de esta forma. Dice, en los últimos días habrá tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Dejamos de amar a Dios y vamos a terminar menospreciando a los demás. Dejamos a Dios, damos la espalda a Dios y damos la espalda también a los demás. Y ahí es donde decíamos, ese afecto natural se pierde. Y nosotros podemos pensar que eran salvajes los que han vivido en ciertos lugares del mundo, separados de la sociedad, personas que podían comerse a sus propios hijos, y leemos esa parte de la historia y decimos, qué bárbaros, y de hecho eran descritos como bárbaros, de ahí nuestra palabra bárbaro, pero no somos bárbaros hoy cuando nosotros podemos matar a nuestros propios hijos. Y no somos bárbaros hoy cuando nos comemos y nos maltratamos los unos a los otros, muchas veces por tonterías. Aquí, una de las cosas, de las causas por las que algunas personas matan a otros es hasta por un estacionamiento, donde estacionar su vehículo. Y eso es inconcebible, ¿no es así? Pero es que hemos caído en un estado de barbarie
cuando ese amor se enfría. Venimos a ser salvajes, venimos a ser avaros, queremos tirarnos todo el dinero encima para nosotros. No pensamos en los demás y en el bien que podemos hacer a los demás, pero al mismo tiempo podemos ser religiosos. Al mismo tiempo queremos dar la apariencia de que amamos a Dios, de que yo estoy bien con el de arriba, como se dice, y al morir vamos a también ir al cielo. No, es como tú señalabas en la vez anterior. Esa iniquidad causará una separación al día final entre aquellos practicantes de iniquidad y los que son los hijos de Dios. De manera que debemos tener mucho cuidado de ver dónde nos encontramos, que no nos enfriemos nosotros, aún los hijos de Dios, para ser iguales a los del mundo, viviendo en ese egocentrismo y distanciados de la práctica del amor. Tú decías en tu mensaje que una forma de uno no conformarse a ese patrón del mundo es negarse a uno mismo, que era una marca de los verdaderos discípulos. ¿Cómo yo me niego a mí mismo en ese contexto, Salvador? Bueno, la complacencia personal es lo natural. Las personas buscan su propio deleite. Cristo nos enseña con eso a aprender a decir que no a ciertas cosas que nosotros podemos decir. En otras palabras, no todo lo que nos es lícito hacer, yo lo debo hacer. No solo porque no me conviene. Si yo no practico cierto dominio propio, cierto control de mi espíritu, yo mismo me voy a hacer daño. Pero es que hacemos daño a los demás también. Yo debo aprender a decirme que no, a negarme cosas. Eso es lo que Cristo se refiere por nosotros tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Cristo incluso llegó a decir que si algo me es ocasión de caer, usando un lenguaje metafórico, yo debo quitarlo de mí. Si es mi ojo, sácalo de ti. Si es tu mano, córtala de ti. En otras palabras, sé drástico con el pecado para no ser presa del mismo. Y la aplicación en este contexto de lo que estamos hablando es, ten cuidado de no convertirte en un monstruo. Ten cuidado de no venir a ser alguien insensible, una especie de máquina sin corazón, que no importa, que no te importe aplastar al otro con tal de tú lograr cosas. Y eso ocurre en el ambiente laboral, eso ocurre en el ambiente familiar, donde las personas se serruchan el palo. Nosotros cortamos el árbol donde el otro está recostado para que se caiga, para yo beneficiarme a mí mismo. Y esas son las muestras del abandono de Dios y de su ley y la caída en el pecado por no aprender a decirnos que no, por no aprender a negarnos a nosotros mismos para el beneficio de otros. Sabemos, y a veces lo decimos, tú estás criando a ese niño como un monstruo porque tú no le niegas nada. Y sabemos qué es lo que ocurre cuando a un niño no se le niega nada. Y es que esa persona luego se levanta acostumbrado a satisfacer sus necesidades. Y ese es el gran peligro. Entonces, cuando nos negamos a nosotros mismos, ya no vemos a los demás como una competencia. No pensamos que en un mundo como este, que está lleno de ingratitud, que no vale la pena vivir para los demás, vivir bajo los principios del amor, que no vale la pena hacer buenas acciones, que eso es quizás una gota de agua en un océano, en un mundo que está lleno de impiedad y no va a hacer ningún efecto. Pero nosotros debemos vivir para Dios, en primer lugar. Él nos ve y Dios toma en cuenta cómo vivimos. Y dice el Señor que nosotros debemos ser sal y luz en este mundo y que debemos conducirnos de tal manera que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el Padre que está en los cielos. O sea, el Dios que no ven, pueden verlo a través de las obras que sus hijos realizan aquí en el mundo. Y Cristo vivió así en este mundo. Nosotros hablamos, y con razón, de la obra de Cristo cuando Él vino a este mundo y de su vida y su muerte. Y a veces no hablamos de cómo Él se condujo. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder, el cual anduvo haciendo bien. Y eso es interesante. Jesús no se olvidó, porque estaba en la misión de salvar a pecadores, no se olvidó de hacer bien. Y nosotros, porque estamos también en la misión de alcanzar a pecadores y hacer discípulos,
no podemos olvidarnos de hacer el bien y de marcar esa diferencia en un mundo marcado por la anomia. Nosotros debemos ser hijos de Dios marcados por su amor. Salvador, vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de impiedad. Muchos cristianos pueden cometer el error de pensar que porque ellos no viven conforme a los patrones del mundo, están agradando a Dios, pero no están viviendo conforme al patrón de Dios. Están entre dos aguas, están en la frontera. ¿Qué tú le dirías a esos creyentes? Genial lo que tú mencionas, porque el cristianismo no se trata simplemente de no hacer cosas. O sea, lo que define a un cristiano no es yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Lo que define a un cristiano es yo sí hago esto para la gloria de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es amar al prójimo. Y en ese sentido, nuestros matrimonios, por comenzar por una esfera, tiene que ser diferente. Mientras nosotros los matrimonios se están acabando por ausencia de principios para mantener la llama del amor encendido. Nosotros como creyentes tenemos que dar el ejemplo de matrimonios de tolerancia, matrimonios donde nosotros nos damos expresiones de amor, matrimonios donde nos sacrificamos el uno por el otro. Pero también la crianza y la paternidad es diferente. Nosotros también vamos a tener un ambiente de amor, no solo con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Pero de ahí llévalo a las diferentes esferas de la sociedad. Y nosotros vamos a hacer una diferencia notoria cuando no somos los que no hacemos aquello, sino cuando nosotros seamos los que sí hacemos cosas para reflejar el amor de Dios, la compasión de Cristo, la ternura del Señor en el trato con los semejantes. Nosotros debemos tener compasión de pecadores. Nosotros tenemos que ver el sufrimiento de algunos y poder tener empatía. Que el mundo no la tenga, yo lo puedo comprender, pero para nosotros, los hijos de Dios, es injustificable el que no tengamos compasión y que no podamos colocarnos al lado de aquellos que son los que más sufren. Entonces, a pesar de que el mundo vive de espaldas a Dios, a su ley, a sus principios, nosotros sí debemos trabajar en instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, en nuestros noviazgos, ¿verdad?, que sean para la gloria de Dios, no conforme a los principios del mundo, porque, por ejemplo, tú ves ahora cómo los novios conviven en intimidad sin estar casados, lo cual es opuesto a los principios de la palabra. Vemos los matrimonios, como tú decías, que quieren vivir conforme a los patrones del mundo, imitando los roles que el mundo le da tanto al esposo como a la esposa y dando la espalda a Dios y su palabra. Al igual, vemos a los cristianos en sus lugares de trabajo que no cumplen con los principios de la palabra de Dios, de empeñarse, de trabajar para la gloria de Dios. Vemos a los empresarios, muchos empresarios cristianos evadiendo impuestos, pagando sueldos que están por debajo de lo que deberían pagar. En ese caso, nosotros debemos ser el ejemplo, aunque seamos un granito de arena en medio de la playa y del desierto, Salvador. O sea, ser parte de la solución y no parte del problema. Cristo dice, el mundo irá de mal en peor, pero nosotros no debemos ser parte de eso que lo hace peor. Nosotros debemos ser parte de eso que lo conserva. Por eso nos llama sal de la tierra. Nosotros debemos ser aquellos que iluminen el mundo. Por eso nos llamó la luz del mundo. O sea, Cristo es la luz del mundo y nosotros reflejamos la luz de Cristo en un mundo que está en tinieblas. Y en ese sentido nosotros hacemos la diferencia. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo está esa llama del amor en nuestro corazón? Nos hemos dejado enfriar por el hielo del mundo, por esa frialdad que hay en el mundo. Nos hemos dejado enfriar o estamos todavía cerca de Dios como para mantener esa llama encendida del amor y poder hacer una diferencia. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. En el versículo 13 de Mateo 24 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué debemos hacer nosotros, Salvador? Me gustaría que tú explicaras esto en los 2 minutos que nos quedan de programa. Ok, no, es fácil tirar la toalla.
Lo más fácil es nosotros cansarnos y decir, ya yo no puedo más. Y razones hay para nosotros cansarnos. Yo creo que las exhortaciones que vemos en las Escrituras para nosotros enderezar las rodillas dobladas y endebles, como dice Hebreos capítulo 12, están ahí. O sea, no, hay razones para nosotros cansarnos, pero hay motivación para nosotros seguir adelante. Hay motivación a mantenernos puestos los ojos en Jesús y seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Porque si nos rendimos y tiramos la toalla, no vamos a agradar a Dios y vamos a venir a ser parte del montón. No vamos a hacer una diferencia en este mundo. No debemos vivir por este mundo sin afectar corazones. Debemos ser aquellos que toquemos las fibras sensibles de las almas que nos rodean, unos de una manera y otros de otra, pero todos los hijos de Dios estamos llamados a comunicar el amor de Dios a los demás de una manera u otra. No todos somos iguales, no todos somos igual de expresivos, no todos tenemos las mismas oportunidades de ministerio, pero todos debemos estar de parte del pueblo, de ser parte del pueblo de Dios, que manifiesta el olor, el aroma de Cristo por la manera en la que nosotros nos conducimos y ser una diferencia. O que anhelemos que de nosotros se diga lo que Pablo pudo decir de Timoteo. Dice, yo a nadie tengo que sea tan interesado, esté tan sinceramente interesado en el bienestar de los demás como Timoteo. O que de nosotros se pudiera decir algo así. A pesar de que aumente la iniquidad, en vez de enfriarse nuestro amor, eso debe ser un incentivo para nosotros perseverar glorificando el nombre del Señor hasta que Él venga, hasta que estemos en su presencia. Amén y amén. Salvador, gracias por haber estado con nosotros. Un placer para mí, Eduardo. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.